habla de la protección de Dios, sino que también habla de esa cercanía que tú y yo deberíamos de tener con Él. ¿Ok? Miren, vamos a leer Salmo 91, vamos a irlo estudiando versículo por versículo. Y dice así, dice, el que habita, ¿pueden leerlo conmigo? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Pero entonces comenzamos con esta primera parte, ¿no? Que dice, el que habita al abrigo del Altísimo. El que habita al abrigo del Altísimo. Y habitar habla de nuestra vida. Habla de cómo vivimos. Habla de esa cercanía que nosotros debemos de tener con Dios. Porque nosotros debemos de estar con Él. ¿Estamos? Nosotros deberíamos de buscar estar cerca de Dios. Y eso es lo que nos está también diciendo esta parte del versículo del Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo. ¿Sí? Habla entonces de esa vida, porque nosotros debemos de buscar vivir en la presencia de Dios. Debemos de buscar estar con Él. Ahora, si nos damos cuenta, esta enseñanza no es algo exclusiva del Salmo 91, la encontramos en toda la Biblia. Siempre la Biblia nos está diciendo, hey, busca a Dios, estate cerca de Él, ¿verdad? Y relaciónate con Él. Y, ¿saben? Y lo encontramos tantas veces en la palabra. Encontramos esa gran enseñanza realmente, es una gran enseñanza. Y es algo que realmente tenemos que tener en cuenta porque debemos de vivir eso en nuestras vidas. A veces se nos olvida, ¿no? Y fíjense, a veces se nos habla del rey David, ¿verdad? Vemos al rey David, vemos a Daniel, vemos a José, vemos a Josué también, a Moisés y a todos estos héroes de la fe. ¿Y qué pasa? Que decimos, oye, es que Dios estuvo con ellos, ¿cierto? Dios estuvo con Moisés, Dios estuvo con Noé, Dios estuvo con fulano y fulano, ¿verdad? Y entonces, a mí me gustaría que Dios esté conmigo. Bueno, mi pregunta es, ¿y tú estás con Él? Porque lo que tenía Daniel era que él buscaba a Dios todos los días en oración. Moisés era un hombre que también se relacionaba con Dios. Al igual que Abraham, al igual que David, y al igual que todos estos héroes de la fe. Vaya, son héroes de la fe por algo. Son personas, ¿verdad? Hombres y mujeres que buscaban a Dios. ¿Estamos? Entonces, nosotros debemos de buscar a Dios. Nosotros también debemos de ir y buscarle a Él, ¿verdad? Es parte pues de todo esto, ¿no? A veces decimos, oye, es que de Dios, ¿por qué no me proteges? Pero no le estás buscando. Y aquí es donde el Salmo 91 entra y nos dice, hey, aprende esto. Tienes que entender esto. ¿Ok? Mira, nosotros entonces debemos de entender que si lo buscamos, lo vamos a encontrar. Debemos entender que si le hablamos a Dios, Él nos va a escuchar. Pero es eso, nosotros tenemos que buscar tener una vida que esté cercana a Él. Nosotros tenemos que buscar estar en la presencia de Dios, en su presencia. Y saben, cuando dice, pues esto, ¿no? Seguimos en el que habita el abrigo del Altísimo, ¿verdad? Vivir en la presencia de Dios, claro. Pero fíjense esto, yo me imagino un abrigo, ¿no? Y si hablamos de un abrigo, y cubrir a alguien con un abrigo, tú cubres a alguien cercano, ¿cierto? ¿O no? Yo imagino, y ahorita que, pues, estando enamorado, ¿verdad? Si yo quiero cubrir a mi novia del frío, ¿verdad? Entonces la voy a tener aquí, ¿verdad? Y la voy a abrazar en mi abrigo, ¿verdad? Y con mi saco, lo que sea, ¿no? Y me imagino eso, esa es una cercanía, tendríamos que estar muy cerquita, ¿verdad? ¿Cierto?
Tanto que mi mamá diría, hey, quítense. pero, pero sí nos entendemos entonces. Para habitar en el abrigo, ¿qué significa eso? O sea, es meternos en ese abrigo, ¿verdad? En esa cercanía, en estar pegados a Dios. Ser cobijados con Él. ¿Por qué? Porque ese es el abrigo. El abrigo cubre, ¿verdad? Del frío, te protege, te cuida, ¿verdad? Y esa es la idea. Pero ¿qué necesitamos entonces? Díganme ustedes, si yo trajera un abrigo y quisiera cubrir a alguien, ¿verdad? Y que está por allá, pues no se va a poder, ¿verdad? Tiene que estar cercano. Entonces, de la misma manera, tenemos que estar cercanos a Dios para poder habitar en su abrigo. Y luego dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y vuelve a dar la misma idea, ¿verdad? Porque morar, bueno, habla de vivir, pero nos habla de esa cercanía y esa dependencia también. Pregunta nuevamente, ¿qué tienes que hacer para cubrirte en la sombra de alguien más? Supongo que ahorita salimos de aquí en Torreón, sabemos, ¿verdad? Eso. Salimos aquí al sol y te está dando así en la cara, pero está otra persona aquí. ¿Qué haces? A veces hasta te agachas, ¿verdad? Así, quiero que me cubra esta persona. Pero la idea es acercarse, ¿verdad? También. Si tú no te acercas, entonces no puedes estar a la sombra que te cubre, que te cuida. Entonces nosotros deberíamos de caminar tan cerca de Dios para estar bajo la sombra de Él. Esa sombra que también nos va a cubrir, ¿verdad? ¿Están conmigo, iglesia? Esperanza mía y castillo mío, dice la palabra. Esperanza mía y castillo mío. ¿Pueden decir esto conmigo? Esperanza mía. El hecho de que nosotros nos acerquemos a Dios, fíjense, cuando nosotros nos acercamos a Dios, nos hace conocer la grandeza y la protección de Él. Porque, fíjense esto, es como una, por así decirlo, que sale de esto, de la cercanía que tú tienes con Dios. ¿Okay? Es un resultado, por así decirlo, ¿no? Porque si tú habitas al abrigo y tú moras bajo la sombra, tú vas a decir a Dios, esperanza mía y castillo mío, solamente estando cerca. Porque al estar cerca de Dios, al estar en esa dependencia de Él, ¿verdad? Entonces, eso te hace que tú conozcas la grandeza y la protección de Dios. Es algo conocido. ¿Por qué? Porque si estás cerca, ¿verdad? Y entonces vives en una etapa, ¿verdad? De esas etapas difíciles que llegan a la vida. Entonces estás viviendo esa etapa. Te das cuenta cómo es que Dios te protege. Cómo es que Dios te da esperanza. Cómo es que Dios te cuida. Cómo es que Dios te consuela. Cómo es que Dios te levanta. Cómo es que Dios está ahí. Y entonces solamente en ese caso es que tú puedes voltear y decir a Dios, Dios, tú eres esperanza mía y castillo mío. Porque ya lo conoces. Porque ya sabes cómo te cuida, ya sabes cómo te protege. Y esta es la idea entonces, que vamos en esta misma idea de acercarnos a Dios. Si es algo que ya has vivido, entonces es algo que también puedes declarar. Si tú no has vivido esa cercanía a Dios, ¿verdad? Si tú no has vivido esa parte de la protección de Dios, dime tú si lo vas a poder hacer, si lo vas a poder declarar. Claro que no. Si tú nunca has vivido bajo la protección de Dios, por así decirlo, ¿verdad? Si tú nunca has experimentado la paz de Dios, el consuelo de Él y todo esto, entonces realmente en una situación complicada de tu vida, tú no vas a poder decir esperanza mía y castillo mío.
Entonces tiene que ser algo conocido para que tú puedas declararlo. Y para que entonces tú puedas decir lo siguiente: mi Dios en quien confiaré. Pero fíjense esto, O sea, estamos hablando de que esta relación con Dios, incluso esa relación tiene sus beneficios, ¿cierto? Sus bendiciones, por así decirlo. De conocer a Jehová como nuestro Dios. Y es que esa es la declaración de un verdadero creyente. Cuando tú dices, mi Dios. Y aquí, fíjense esto, pueden decir, mi Dios. ¿Qué significa esto? Es tu Dios. Y todos debemos de llegar a tener la experiencia de decir, es que es mi Dios. Fíjense, en la palabra de Dios vemos, por ejemplo, a Daniel, ¿no? Vamos a poner el ejemplo de Daniel. Daniel pasaba, ¿verdad?, por varias cosas y había varias pruebas. Y entonces, digamos que les decían, ¿verdad? Oye, tú tienes que hacer esto y si no lo haces, entonces estás en pena de muerte porque te vamos a echar con los leones, ¿no? Y entonces, lo hacían. Y era echado, ¿verdad? Porque no obedecía eso, porque si lo obedecía era ir en contra de Dios. Y entonces, bueno, Daniel no quería eso. Y Daniel, entonces, prefería estar cerca de Dios, ¿no? Pero ¿a qué voy con todo esto? Los reyes, tanto Nabucodonosor como el otro rey que se me acaba de ir su nombre, pero estos reyes, tanto Nabucodonosor de Babilonia, como el otro, que es de Medo y Persa, hacen algo interesante. Encuentras tú que cuando ellos se maravillan de lo que Dios hace, ellos empiezan a alabar a Dios. ¿Saben? Y entonces empiezan a decir, es que el Dios de Daniel es grande, el Dios de Daniel es poderoso, el Dios de Daniel es impresionante, el Dios de Daniel hace esto y todos deberían de adorar al Dios de Daniel. ¿Nos damos cuenta? No es el Dios de Nabucodonosor. No es el Dios del otro rey, ¿verdad? O sea, era un Dios ajeno para ellos. Era un Dios al que no estaban cercanos, era un Dios en el que ellos no confiaban. Que los había impresionado, pero no era su Dios. Entonces, ¿qué diferencia es que nosotros, ¿verdad?, podamos ir y decir, Él es mi Dios? Y ya no decir, es el Dios de mis papás. Es el Dios del esposo o de la esposa. Es el Dios de los hijos nada más. No, es tu Dios. ¿Estamos? Porque eso habla de la cercanía también. El hecho de tener una cercanía, el hecho de tener una seguridad que te da el conocer a Dios. Y por eso dices, es que es mi Dios. Es mi Dios. Jehová es mi Dios porque yo lo he buscado, yo he estado con Él, yo me he relacionado con Él y Él me ha cuidado. Él me ha ayudado, Él ha hecho esto por mí, esto por mí, esto por mí, ¿no? Y entonces es mi Dios y yo lo adoro y yo lo alabo y yo me acerco a Él. Y eso es lo que tú y yo, iglesia, debemos de buscar hacer. Que seamos tan cercanos a Dios que podamos declarar, mi Dios, en quien confiaré. Porque entonces viene el Salmo 91 del 3 al 4. Vamos a leer la siguiente parte que dice así. Dice, Él, ¿quién es Él? Dios. Te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Siguiente versículo. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Fíjense, estos versículos nos hablan de cómo es la protección de Dios, cómo es el consuelo y su cuidado. Y fíjense que estos versículos que acabamos de leer están en singular. En el singular, tú. ¿Sí? Entonces, esto nos hace ver que estas verdades son para cada persona de manera individual. Y esto es para mí.
Esto es para mí. Entonces, esto es de manera personal. ¿Por qué? Porque siempre que confíes y permanezcas en Dios, estas verdades son para ti. Otra vez te lo digo. Siempre que confíes y permanezcas en Dios, estas verdades son para tu vida. Y entonces viene dice, Él te librará a ti. Él te librará del lazo del cazador. Fíjense, en ocasiones pueden llegar varias cosas, ¿verdad?, a nuestras vidas, que son como cazadores. Y aquí habla de la parte más del lado espiritual, ¿vale? Porque, ¿saben quién llega como cazador? El enemigo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él nos atrae. Fíjense, un cazador, ¿qué hace? Atrae a la presa, por así decirlo. O busca a la presa. Sí, de alguna manera quiere seducir a la presa, ¿no? Entonces, el enemigo nos quiere atraer a nuestra destrucción. Y lo hace con astucia, ¿verdad? Y entonces, el hecho de vivir cerca de Dios, si nosotros estamos cerca de Dios, eso nos asegura que Dios nos va a librar del engañador. Nuevamente, ¿qué hace un cazador? Atrae a su presa. Y lo hace de manera muy cautelosa, ¿no? Lo hace, por favor, ponlo de el que hace un cazador. Porque lo hace de manera cautelosa. Siguiente diapositiva, por favor. Ahí. Y lo hace con trampas. No, mucho más, ya estamos más adelantados. Lo hace con trampas y con diferentes métodos, con seducción, oye, te voy a dar placer, te voy a dar beneficios, pero solamente Dios puede librarnos del cazador. Solamente Dios. ¿Saben? Mira, el enemigo nos puede atraer a ciertas cosas. El enemigo nos va a traer tentaciones a nuestras vidas, nos va a querer destruir por el lado espiritual, ¿verdad? Pero en esa parte, nosotros podemos estar seguros que en Dios vamos a estar bien. Porque la Biblia dice que Él nos libra del cazador, nos libra de ser la presa de algo que nos ataca. ¿Estamos? Dios es bueno. Entonces cuando viene el enemigo y entonces te quiere seducir, ¿verdad?, para hacerte caer en lo que tú quieras, en esas adicciones, o en esos pecados, o en lo que tú estás pensando. Entonces, si tú estás cerca de Dios, Dios te libra. Dios nos libra del cazador. Pero la Biblia nos habla de esa cercanía que tú y yo tenemos que tener para con Él. Y luego dice ahí, nos libra de la peste destructora. Fíjense, Dios protege a su pueblo en tiempos de peste y enfermedad. ¿Estamos? Ahora. Oye, pero es que a mí se me dio COVID. Esto no significa que nosotros como creyentes, cuando dice esto, no significa que nosotros como creyentes no vamos a tener enfermedades. No significa que la enfermedad no nos va a tocar. ¿Ok? Lo que significa es que si nosotros confiamos en Dios, podemos librarnos, por así decirlo, de algunos peligros. Y yo creo que sabemos que esto es cierto. Y ahorita voy a mostrar, ¿verdad? O voy a ir explicando un poquito más esta parte. Pero fíjense, dice la palabra de Dios, con sus plumas te cubrirá. Y a mí me gustaría que rápidamente me pongan el videito ese que puse ahí, por favor. No apaguen las luces, nada más ahí. Vean esto. A mí me encanta esa. A ver si lo puedes dejar en pausa ahí mientras el pajarito está protegiendo ahí a su familia. Me encanta. Déjalo en pausa. Bueno, otra vez. Ahí ponle pausa, por favor. Ahí, miren. Y me encanta, me encanta.
Es un pájaro que está protegiendo, ¿verdad?, a su familia. Es el macho, ¿verdad?, protegiendo pues por así decirlo, a su novia pájara, ¿verdad?, o su esposa pájara, y a sus hijitos. Y está increíble, ¿verdad? Está increíble. Entonces la Biblia, cuando nos dice, con sus plumas te cubrirá, habla de esta metáfora, ¿no?, de Dios representado como un ave abrigando a sus hijos, a sus polluelos, ¿verdad?, debajo de sus alas. ¿Por qué? Porque debajo de las alas nosotros vamos a estar seguros. Pero ¿qué tiene que hacer este pollito para ser protegido por su padre? Pues quedarse ahí, ¿no? Estar cerca de él, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si el pollito salta y se va? Si se aleja, si no está ahí, se sale de la protección, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer tú y yo para estar protegidos por Dios? Estar cercanos. Estar debajo de las alas, estar al abrigo, ¿verdad? Estar viviendo en la presencia de Él. Es lo que nosotros tenemos que buscar, estar viviendo bajo las alas. Y entonces la palabra de Dios nos dice también, escudo y adarga es su verdad. Esto nos habla de que en Dios tenemos una doble armadura. Fíjense esto. Ustedes han visto... Bueno, yo creo que todos hemos visto películas, ¿verdad? Y hemos visto diferentes tipos de guerreros, pero hay unos que son muy parecidos a lo que describe aquí. Los ingleses, ¿han visto esos soldados que tienen un escudo y luego aparte tienen una cota de malla? ¿Se han visto eso? Que tienen así como si fuera una especie de... Ándale, como un suéter. Eso se llama malla, una malla o una cota de malla se les llama así. Pero sí lo han visto, ¿no? Bueno, esa cosa no es solo una ropita, es precisamente, es armadura. Armadura que se ponían para que si recibían un espadazo, ¿verdad?, pues no les cortara nada. Y esa es la idea, que tenemos una doble armadura, tenemos el escudo y tenemos una cota de malla en Dios. Porque... me parece increíble, ese es el cuidado de Dios. El cuidado de Dios entonces combina una protección paternal como una ave a sus pollitos, pero también una protección fuerte, inquebrantable, como la de una armadura. Y esa es la protección que tú y yo podemos recibir de Dios si estamos cerca de Dios. ¿Están conmigo? Es lo que entonces tenemos que buscar, estar ¿qué? Cerca de Dios. ¿Estamos? Y de eso se trata nuestra vida realmente. Nuestra vida se trata de vivir cerca de Dios, estar buscándole a Él, estar relacionándonos con Él, ¿verdad? Y entonces vamos a ser protegidos y cuidados. Vamos a estar bajo su cobertura. Y si nosotros estamos bajo su cobertura, entonces Salmo 91 del 5 al 6 dice, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Fíjense esto, no temerás. Porque el resultado de tener a Dios como refugio es que entonces ese escudo nos va a dar fuerza y valor. ¿Qué pasa? Si nosotros nos hundimos en temor, eso indica el nivel de confianza que tú tienes en Dios. Si llega algo a tu vida, cualquier cosa, si llega cualquier situación, ¿cómo respondes ante esa situación? Si respondes con temor, entonces eso habla del nivel de confianza que tú tienes en Dios, que es protector y consolador. Porque fíjense, no tener miedo es una bendición indescriptible. Esto es muy importante, iglesia. No tener miedo
en medio de la prueba es una bendición de las más grandes que tú puedes tener. ¿Ustedes creen que la Biblia dice que no temerás y no temerás y no temerás solamente porque sí? No, la realidad es que no temerás. Cuando uno está en la cercanía de Dios, ¿por qué Daniel no temió, verdad, que lo aventaran los leones? Porque sabía quién era su Dios. ¿Por qué Sadrach, Mesach y Abednego también no temieron al horno de fuego? Sabían quién era su Dios. Sabían que, como dicen ellos, Dios nos puede salvar o no. A lo mejor no lo hace, pero Dios puede y no temo. Así dicen ellos, ¿se acuerdan? Y encontramos entonces muchas situaciones en nuestra vida y el hecho de que no tengamos miedo es una bendición que viene de Dios. Fíjense eso, yo creo que todos aquí hemos salido lastimados alguna vez, ¿cierto? De una u otra manera hemos salido lastimados. Y por cada sufrimiento que hemos tenido por una herida real, somos atormentados o podemos ser atormentados por dolores que surgen solamente del puro miedo. ¿Sabes? Si tú ya fuiste lastimado de una manera, a la otra vas a tener miedo de que ocurra algo parecido, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Podrías vivir con miedo, ¿no? Porque ya sabes, ¿no? Esto me puede hacer así, y entonces vives un poco miedoso a lo que pueda pasar en tu vida. Y es que si pasa esto y entonces vives con un temor y que causa un gran dolor en tu vida y en tu corazón. Fíjense, ni siquiera estás recibiendo eso, pero ya tú tienes miedo de eso, ¿cierto? Y entonces, por cada herida real, fíjense, por cada herida real somos atormentadas por muchos dolores que surgen solamente del puro miedo. Que ni siquiera está pasando, pero tienes miedo. Entonces, fíjense esto, no tener miedo es una bendición. Entonces sí nos tiene que sostener el hecho de saber que no hay poder en el mundo que esté fuera del control de Dios. Eso es algo que debería de sostenernos a nosotros, de saber, ok, estoy pasando por esta situación, pero no hay poder en el mundo. Esto no está fuera de los planes de Dios, esto no está fuera de la ayuda o del alcance de Dios. Dios me puede sostener. Aún en medio de la tormenta, Dios me puede sostener. Y miren, todos hemos vivido alguna vez algo donde Dios nos ha sostenido. Y créanme que fue mucho mejor que lo hayas pasado así a que lo hayas pasado sin Dios. ¿Cuántas situaciones fuertes has pasado? Cuando has perdido a alguien y Dios te ha sostenido. Y literalmente Dios te ha sostenido. Cuando ha llegado la enfermedad, Dios te ha sostenido. Cuando han pasado ciertas cosas en tu vida, ¿verdad? Fuertes y pesadas y todo, Dios te ha podido sostener. Y si no lo ha hecho, acércate a Dios. Acércate a Dios. Si tú no has vivido una experiencia así en tu vida, tú tienes que acercarte a Dios, buscarle a Él, ¿verdad? Y relacionarte con Él. Dios quiere cuidarte y cubrirte, ¿verdad? Pero tienes que buscar a Dios, buscar esa cercanía, para que Dios te cubra y te levante y tú no tengas miedo. Porque ese es el resultado. Cuando tú te acercas a Dios, cuando tú confías, cuando tú dices, mi Dios, entonces no temerás. Y fíjense, algo increíble todavía. Dice la palabra de Dios, el Salmo 91 del 7 al 8, dice, caerán a tu lado, ¿cuántos? 1000. ¿Y cuántos? Y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Fíjense eso también. Es bien interesante lo que dice esta parte. Y nosotros debemos de tener seguridad en Dios. Cuando dice caerán a tu lado 1000,
¿Sí? Habla de esa protección donde Dios también puede vencer cualquier probabilidad. Porque les pregunto, por pura probabilidad, por puro, ¿sí? ¿Qué va a pasar en una batalla de 1 contra 1000? ¿Quién gana? Los 10. Con Dios, el 1, claro. Así es. Porque la protección y el cuidado de Dios puede cubrir a 1 entre 10,000 o más, ¿verdad? Y es algo increíble. ¿Están conmigo, iglesia? Dios te puede cubrir en medio de las probabilidades. Y fíjense, a veces uno ve tan grande las cosas, ¿verdad? Porque tú ves tu problema como 10,000 o 1,000 o 1,000,000, ¿verdad? Y entonces te avisan y te dicen, oye, es que tú ya, mira, hasta aquí, ¿verdad? Y entonces te dan un diagnóstico que te dice que tú ya no vas a seguir. Y te dicen que es algo fuerte. Pero nosotros hemos visto que en medio de la probabilidad en contra, Dios vence. Hemos visto milagros, ¿cierto? Personas con cáncer siendo sanadas. Personas con diferentes cosas, ¿verdad? Y probabilidades en contra y Dios está ahí. Dios es bueno. ¿Cierto? Dios es bueno. Y entonces es increíble, ¿no? Porque dice aquí también, bueno, algo bien interesante. Dice, verás la recompensa de los impíos. En contraste, hay una contraste, ¿verdad? Con la protección. La protección que es para los hijos de Dios, ¿sí? Pero también la recompensa de los impíos. Y está chistoso, ¿verdad? Bueno, está no chistoso, pero raro que la Biblia nos dice, ve la recompensa. Observa. Nos anima a nosotros a observar la recompensa que se le va a dar a aquellos que viven en pecado. Que viven no estando cerca de Dios también. Probablemente como una especie de ejemplo, ¿no? Como mira lo que pasa cuando no. Y es verdad. Si tú y yo nos damos cuenta, y a lo mejor suena feo, ¿verdad? Pero si tú y yo nos damos cuenta, nosotros sí tenemos una bendición por encima de otras personas. Porque aunque, como ya dijimos, no es que exentemos los problemas, sí somos sostenidos en medio del problema. Y fíjate tú, cómo lleva una persona que ha perdido a alguien, pero que no tiene a Dios, y una persona que ha perdido a alguien, pero tiene a Dios. Y ve a esta persona cómo está al borde de lo más bajo de su vida. E increíblemente, una persona que tiene a Dios es sostenida. O sea, Dios es bueno para levantarlos. Y lo he visto. Y Dios es increíble porque aunque hay dolor, ¿verdad? No es que no vaya a haber dolor. Dios sostiene. Pero ¿por qué a veces me siento bien, verdad? No debería sentirme bien. Debería estar, pero y estoy bien. Y por eso entonces todo esto es una bendición. Una bendición donde hay un contraste que podemos ver claramente. Una bendición que tú y yo tenemos al alcance al acercarnos a nuestro Dios. Entonces la palabra de Dios también continúa y dice, Salmo 91 del 9 al 13, dice así, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación.
No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Fíjense, dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden de todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Y en estos versículos se vuelve a repetir, ¿verdad?, ciertas promesas. Se nos vuelve a decir, hey, va a haber protección de Dios. Y me encanta porque dice, porque has puesto a Jehová por tu habitación. Y nuevamente entonces estas promesas están dirigidas a los que confían en Dios. Tanto que hacen de Dios su confianza y su habitación. Fíjense esto. Leí una frase ahí en la semana, de hecho, miren, pueden poner la siguiente frase. El verdadero cristianismo, dice así, es anónimo, no sé quién lo escribió. El verdadero cristianismo no se trata de añadir a Jesús a tu vida, sino de someter toda tu vida a Jesús. Esa es la vida cristiana. ¿Lo podemos leer? El verdadero cristianismo no se trata de añadir a Jesús a tu vida, sino de someter toda tu vida a Jesús. Entonces, estamos hablando, ¿verdad?, que todas las promesas y todas las cosas son para el que habita en Dios, no el que aparenta hacerlo, porque luego hay quienes aparentan, o hay quienes se imaginan que lo hacen, pero luego no están cerca de Dios. Oye, pero es que ¿por qué? Bueno, pues es que no estaba cerca de Dios. Lamentablemente, ¿no? Y dice entonces, no te sobrevendrá mal. Nuevamente se vuelve a repetir todas las promesas, ¿no? Y se repiten esas promesas de seguridad y de protección, y Dios está diciendo, hey, yo te voy a cuidar y te voy a proteger. Ahora, estas promesas no deben entenderse de manera absoluta o universal, en el sentido de que es que ningún creyente puede ser tocado por nada. A ti no te van a tocar, ni ninguna plaga te puede tocar, ni las tormentas de la vida. No, la realidad es que la Biblia nos dice que esas experiencias existen para nosotros también. Incluso a veces existen un poco más de cosas para nosotros. ¿Sí? ¿Pero qué? ¿Qué es lo que pasa? Que para nosotros existe la expectativa de la protección de Dios, de su consuelo, de su cuidado, ¿verdad?, que Él tiene por sus hijos. Dice una persona llamada Trapp, dice lo siguiente, mira, vamos a leerlo. Siguiente diapositiva, por favor. Dice, como el maíz bueno y la mala hierba se cortan juntos, pero con un fin y un propósito diferentes. En el sentido de que nos van a venir aflicciones, sí, pero hay cosas que, bueno, son malas, pero para nosotros tienen un propósito diferente. Saben, muchas de las pruebas de la vida, de hecho, son para pues nosotros poder acercarnos a Dios o poder, ¿saben?, confiar en Dios, crecer en nuestro carácter, etcétera, etcétera, etcétera. Es para nuestro bien, ¿no? Dice la Biblia. ¿Qué es eso? Siguiente versículo, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, dice. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, o cerca de ti también. ¿Por qué? Porque Dios puede enviar su protección y cuidado a través de sus ángeles. Eso es algo bien importante también. A veces Dios puede enviar a sus ángeles para que nos acompañen, nos defiendan y nos cuiden. Cuando sea necesario, a veces ellos van a desviarte tus pasos del peligro.
te van a librar, te van a cuidar, te van a detener de los peligros cuando lleguen. Hace poco me contaron una historia bien increíble, ¿verdad?, acerca de eso. Dios nos detiene. Y dices tú, pero a veces uno va de que ¿por qué? Y se te hizo tarde en algo, ¿verdad? Y luego te encuentras con algo en la calle y te detiene y algo, ¿verdad? Y tú dices, pero ¿por qué? Y está uno también enojado. A veces eso es la protección de Dios, fíjate. A veces ese angelito dijo, pues le poncho la llanta, ¿verdad?, porque aquí le va a pasar. ¿Saben? O nomás le sacó el aire. 3 veces. No, Dios es bueno. ¿Cuento la historia resumida? ¿Muy resumida o no? ¿Sí? ¿Me dan permiso? Sí. Venía uno de mis primos en camino, creo que de Laredo para acá. Hace ya que 10 años aproximadamente. Más de 10 años, muchos años. Ya saben, cuando las cosas aquí no estaban tan bonitas. Y pasó lo de las Juanas. Yo creo que muchos se acuerdan de esa situación. Pues mi primo venía y sus amigos, ¿qué onda? Pues vámonos. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Y dónde estás? ¿No? Y le estaban hablando y hablando y hablando. Y se le iba ponchando la llanta a mi primo, se le ponchaba la llanta y estaba en carretera. Y no, espérenme, es que se me está ponchando la llanta, ¿no? Y les estoy contando así como que bien rápido. Si quieren saber la otra, ya después piden la versión extendida, ¿no? Pero entonces Dios estuvo haciendo que se ponchara la llanta en repetidas ocasiones. Y se les movía el carro si pasaban de cierta velocidad. Y entonces no llegaban, y no llegaban, y no llegaban. Ándale, ¿dónde estás? ¿Verdad? Ya tenemos que irnos, vamos al lugar vamos a... Y no llegaban. Pues, ¿qué pasa? Que después le hablan a mi primo y le dicen, oye, ni te pares, ¿dónde estás? No, ya estoy entrando a Torreón. No, ni te pares. Acaban de matar a todo el mundo, ¿no? Dios es bueno. Si a veces Dios no nos detiene de algo, podrían pasar ciertos resultados, y es que en verdad Dios es bueno. Entonces, entendamos que a veces Dios manda a sus ángeles, ¿verdad?, a que nos cuiden, a que nos protejan, a que hagan algo, que nos detengan, que nos estorben, que algo, ¿verdad?, que nos muevan. Hay tantos videos, busquen, a veces hay videos donde dices tú, ¿qué rollo? ¿Cómo se salvó esa persona de cierto accidente? Donde los iban a atropellar, pero el camión se movió bien raro, ¿verdad? Y no pasó nada, y cosas así, bien espléndidas. Dices tú, fue Dios. Ese es Dios. Dios que envía a sus ángeles para cuidarte. Ahora, la Biblia dice, Dios mandará a sus ángeles, mostrando que los ángeles son ¿qué? Siervos de Dios, ¿cierto? Le obedecen a Dios. Entonces, algo importante, los ángeles no los alabes. Los ángeles no son para que tú los alabes. El único que debe ser o tener la honra es Dios. ¿Estamos? Perfecto. Ahora, fíjense que esta misma promesa de los ángeles, esta línea que acabamos de leer de Dios, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, esa línea fue la que Satanás torció cuando tentó a Jesús. Él citó Salmo 91, le dijo, pues aviéntate y Dios te va a salvar, ¿no? Aquí algo importante, no debemos de utilizar esto para salirnos de la voluntad de Dios. No debemos de también ponernos en una situación incorrecta que sabemos que está incorrecta de manera voluntaria. ¿Estamos? Salmo 91, del 14 al 16, ya terminando, ¿verdad? Dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré, yo en la angustia lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Por cuanto en mí ha puesto su amor. Por cuanto en mí ha puesto su amor. Fíjense, y ahora, si ya nos damos cuenta, ahora lo está hablando, lo que está diciendo aquí es Dios.
por cuanto en mí ha puesto su amor. Ahora es Dios hablando. Hablando específicamente de aquellos que han puesto su amor en Él. Fíjense esto. Esta parte ya no está dicha por el pueblo de Dios, sino de Dios para su pueblo. Ahora, ¿qué es esto de por cuanto en mí ha puesto su amor? ¿Qué es esto de poner el amor de Dios, o en Dios, perdón? ¿Qué significa esto? Bueno, significa poner el amor es una elección. Déjame te digo, tú tienes que elegir hacerlo. No debes esperar a sentir, es que sentí cosquillitas y ahorita sí, ahora tengo que orar. No, tú tienes que elegir actuar. Que todas tus acciones vayan hacia Dios, expresando que quieres conocerlo y creciendo en amor, pero tú tienes que elegir. Por eso tú tienes que tratar de buscar pasar tiempo con Dios. ¿Sí? Tú tienes que escuchar y leer, ¿verdad?, a Dios. Tú tienes que hablar a Dios, tú tienes que adorar a Dios, tú tienes que hablar con otros de Dios y darle tu corazón a Él. En nuestra cultura, el amor se ha tergiversado un poco, ¿no? Y solamente el amor es algo que le sucede a la gente un poco a veces y se termina, ¿verdad? Porque piensan que se termina. Pero no. Tú tienes que entender que es algo que tú eliges. La Biblia yo creo que nos recuerda varias veces que el amor es ponerlo por elección. Y esto describe el amor que nosotros deberíamos de tener hacia Dios. Iglesia, ¿están conmigo entonces? Tú y yo tenemos que buscar a Dios. Tú y yo tenemos que, ¿saben? Buscar a Dios. Aquí. En su palabra. Buscar a Dios también, pues a través de la oración y de la adoración y todo. O sea, busca a Dios. Porque dice entonces, por cuanto en mí ha puesto su amor, hablando hacia ti, ¿verdad? Si tú has puesto tu amor en mí, es lo que está diciendo Dios, porque tú has puesto tu amor en mí, entonces yo te libraré, y dice así, lo libraré. ¿Puedes leer conmigo eso? ¿Que habla de qué? De la protección que Dios tiene de sus hijos. Le pondré en alto, dice también. ¿Qué es esto? Que estamos fuera del alcance de los enemigos. Pero también de que Dios te pone en alto porque te va a honrar. Dice, me invocará y yo le responderé. Porque Dios promete responder a la oración de los que le buscan. Y no lo leemos solamente aquí, lo leemos en toda la Biblia. Dios dice que va a responder si tú le buscas. Oye, pero es que Dios no me ha ayudado. Bueno, ¿has orado? ¿Has buscado a Dios? Con Él estaré, dice también. Eso habla de que Dios promete acompañarnos, estar con nosotros todo momento. Lo saciaré, habla de esa provisión de Dios, de que Dios nos va a proveer, pero también, no solamente provisión económica, sino también una provisión espiritual donde Él nos va a llenar y nos va a satisfacer nuestras necesidades. Y dice, por último, le mostraré mi salvación, que habla de ese rescate y salvación espiritual. No solamente nos salva de ciertas cosas como lo hablamos, sino que también nos salva y nos ha salvado a través de Cristo. ¿Estamos? Dios es bueno. Entonces, hay algunas bendiciones que algunos creyentes se pierden porque están preocupados y porque no confían en Dios y porque se alejan de Dios, porque estas promesas son para los que buscan a Dios.
Entonces, si tú no quieres perderte de estas bendiciones, ¿qué tienes que hacer? Decir, Dios, aquí estoy y quiero estar cerca de ti. Quiero vivir bajo de ti, ¿verdad? Bajo tu sombra y estar abrigado. Quiero estar a tus pies, quiero rendirme a ti, quiero vivir contigo, Padre. Entonces, iglesia, ¿quién quiere vivir a los pies del Padre? ¿Quién quiere vivir bajo su sombra? ¿Quién quiere abrigarse? Que se ponga de pie junto conmigo.